Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Víctor Revilla, soy estudiante de la UTBCO. Actualmente estoy en el 9º cuatrimestre de la licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia. Bienvenidos a su podcast La Voz del Halcón. El día de hoy tengo el gusto de presentar a Rubén Romero. Él es un emprendedor con más de 10 años de experiencia en temas de finanzas y startups. También es codirector de Distrito Emprendedor. Lo tenemos a continuación. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bien, un gusto estar acá. Muy bien. Cuéntanos un poco más de ti. Pues mira, soy papá, tengo 2 chiquitos. Me encantan los temas de emprendimiento. Me gusta mucho sobre temas de finanzas, ¿no? Y ayudarle a los emprendedores a poder de alguna manera encauzar de forma mejor sus proyectos, ¿no? Ok, muy bien, Rubén, muchas gracias. ¿Qué tipo de emprendedor te consideras? Mira, yo diría que, de entrada, un emprendedor apasionado, ¿no? En otra época de mi vida fui más necio. Okay. Y probablemente podría decirte que fui un emprendedor con exceso de espíritu emprendedor. Okay. Pero con el paso de los años y con lo que uno le va tocando vivir, creo que soy un emprendedor un poco más maduro, ¿no? O sea, soy un emprendedor más sensato y que con cabeza más fría decido en dónde entrar, en dónde no entrar, qué hacer, qué no hacer, ¿no? Y con un lleno de métodos y de protocolos para validar si conviene o no entrar en proyectos, ¿no? Entonces, creo que con el paso de los años es la madurez y la experiencia. Yo creo que en algunos otros 10 años, quién sabe qué te conteste, ¿no? Pero antes era un emprendedor un poco más atrabancado del cómo sí, y ahora soy un emprendedor más frío, ¿no? Más de números, de ver en cuándo conviene y cuándo no. Como más analítico, ¿no? Sí, siempre. Y claro, bien dicen que de los errores es de donde más se aprende. Claro. Creo que mucha experiencia. Sí, perfecto, Rubén. La segunda pregunta es, ¿cuál es la importancia de la tecnología dentro de tus emprendimientos y en los negocios? Ya. Mira, la importancia, yo te diría que nuestros emprendimientos son tecnología, ¿no? O sea, es el corazón de la tecnología. Hay diferentes niveles de tecnología en los proyectos que tenemos abiertos al público, ¿no? Pero de alguna manera creo que entender cómo interactúan los diferentes niveles de tecnología entre sí nos permite mantenernos vigentes, ¿no? Porque sin duda hoy la inteligencia artificial te permite estar en la moda de los negocios de inteligencia artificial, pero todavía no se resuelve todo con inteligencia artificial. Entonces hay que entender qué tecnología se conecta con las inteligencias artificiales existentes, pero al final de cuentas, visto como una cuestión tecnológica, son el corazón de nuestros negocios, ¿no? O sea, la parte que no es tan tecnológica es la que depende más de uno, que tiene que ver con capacitaciones, sesiones, consultoría, asesoría, pero de alguna manera nos seguimos apoyando en tecnología para llevarlo a cabo, pero claro, es la parte presencial del servicio, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con software y que es escalable son productos completamente tecnológicos, ¿no? Muy bien, amigo. Sí, sí. La siguiente pregunta es, hablando de tecnología e inteligencia artificial, ¿qué consideras o qué concepto le darías a la inteligencia artificial como un concepto propio? Mira, creo que ese concepto puede ir variando, ¿no? Pero hace un año y fracción era como un pequeño complemento con las que resolvías algunas cosas, ¿no? O sea, era como pequeña muleta en donde esto lo hago más rápido acá, ¿no? Hoy en día creo que se puede de repente volver un elemento central del día a día de una persona, sin que se vuelva una cuestión de dependencia, ¿no? O sea, ahí también hay un riesgo de no depender de, oye, ¿qué le digo a esta persona si no le pregunto a ChatGPT? No, o sea, creo que hay que tener ahí el criterio, ¿no? Pero la definición sería hoy, básicamente tu asistente del día a día para resolver cosas más ágiles y que de alguna manera no tengas que cargar con el compromiso y la responsabilidad de dedicarle tanto tiempo a ciertas cosas, a cosas que pueden salir en segundos, ¿no? Creo que un ahorrador de tiempo. Me encanta el concepto porque justo como lo manejas es más que nada para auxiliarse sin llegar a caer en la dependencia, ¿no? Porque los extremos son los complicados. Me parece muy bien, amigo. ¿Qué posibilidades profesionales puede llegar a tener alguien que estudie inteligencia artificial en el mundo de los negocios o en otras áreas? Ya. Mira, o sea, yo creo que el hecho de entender cómo interactúan las inteligencias artificiales entre sí y generar procesos entre ellas, la verdad yo creo que va a ser un campo de mucho interés
pero al mismo tiempo muy valioso, ¿no? O sea, porque cada vez que vamos descubriendo cosas, pues hay diferentes huecos, y yo creo que el hecho de que una persona estudie inteligencia artificial, lo más seguro es que en un país en el que estamos, donde ya se está usando mucho, pero se usa de una manera informal, ¿no? Y se usa de una manera poco profesional, hay un campo de profesionalización del uso de manera muy amplia, ¿no? Cuando ya esto esté muy consolidado, yo creo que va a haber un ajuste importante que no me considero capaz de dimensionar exactamente qué va a pasar, pero todavía en muchos años en este país, la gente que estudia inteligencia artificial va a tener este hándicap para ayudarle a muchas empresas, instituciones, emprendedores a poderlo implementar, ¿no? Acá me interesa mucho, justamente porque no sabemos dimensionar lo que podría pasar en un futuro, ¿no? Las normativas, incluso actualmente que ya tenemos como cierto software que no se va a identificar, ¿no? Como el plagio, entre ciertas cosas de textos con inteligencia artificial, creo que muy bien. Sí. Siguiente pregunta, ¿recomendarías a alguien estudiar inteligencia artificial? Mira, yo te diría, o sea, más allá de una recomendación, te la voy a cambiar, o sea, creo que es una advertencia, ¿no? Okay. O sea, quien se quede lejos de entender cómo funciona el alcance, qué sí conviene hacer en ciertas inteligencias, qué no conviene, yo creo que se va a quedar muy atrás de cómo funciona el mundo, ¿no? Y cuando menos piensen, ya no van a estar a la altura de ser competitivos. No es la primera vez que pasa un brinco de estos, ¿no? O sea, yo te preguntaría, los contadores cuando hacían la contabilidad en las cuentas T, y que de repente salieron las computadoras y los software contables, pues los contadores que se quedaron haciéndolo en las cuentas T, un momento quedaron completamente obsoletos, ¿no? Creo que puede ser una advertencia de si no le entras y no sabes por dónde, te puedes volver muy poco competitivo allá afuera, ¿no? Muy bien, esta parte como de innovar, ¿no? Sí, sí. Muy bien, amigo. Bueno. ¿Recuerdas cuál ha sido el reto más difícil que hayas superado gracias a la inteligencia artificial como emprendedor o profesionista? Ya. Mira, yo te diría, para nosotros en específico, en las metodologías de emprendimiento que promovemos y tenemos, el poder adecuar a cómo algo que antes le pedíamos al usuario, en este caso al emprendedor, que hiciera la investigación por su propia cuenta, ¿no? El adecuar lo que hacemos para que lo hagan con herramientas de inteligencia artificial, ese paso fue sencillo, pero el reto principal es generarle el criterio a la persona para que sepa que lo que sale no es verdad absoluta y que tenga criterio de análisis de, oye, esto lo tomo, esto no lo tomo. O sea, el poder transmitirle a los emprendedores cómo discriminar qué sí tomar y qué no tomar de la información que sale de las inteligencias artificiales, para nosotros es el reto del día a día, y que todavía no lo tenemos sistematizado, sino que se ha vuelto un poco manual, emprendedor, ver cómo lo vamos guiando, ¿no? O sea, ese es el principal reto que vemos hoy en día, ¿no? Claro, como ir depurando, ¿no? Sí, sí, exacto. Perfecto, amigo. La siguiente pregunta es, ¿qué consejo podrías darle a toda persona que quiera emprender en relación al uso de la tecnología, especialmente de la inteligencia artificial? Ok. Mira, creo que un poco para generar conciencia, si la gente analiza de estos mapas que hay de las inteligencias artificiales que hacen qué, ¿no? Ya están muy clasificados de qué para finanzas, qué para mercadotecnia, qué para, ¿no? Hiciera cuentas de cuánto necesitaría pagar a personas que hicieran esas chambas, se van a dar cuenta que es una muy buena inversión hacerlo, ¿no? Y que de alguna manera apoyarse puede tener una manera de emprender muchísimo más económica sin tener que hacerse de un equipo muy robusto o de tener gastos fijos muy robustos. Hacer cuentas de la cantidad de gente que necesitaría versus lo que pagaría de sus suscripciones y capacitaciones, no, hombre, se van, o sea, es un cálculo que les puede llamar mucho la atención, y hoy en día pues puede ser una buena manera de empezar. No creo que sea sostenible que se quede un emprendedor solo, ¿no? Pero en vez de estar teniendo fugas de gastos por todos lados, puede apoyarse al principio de diferentes inteligencias cuando estamos de todólogos en lo que los proyectos funcionan y ya tenemos que ampliar un poco más el equipo. Claro, como apalancarse, ¿no? Precisamente para que ese proceso de principiante no sea tan complejo y que no te quedes como estancado, ¿no? Correcto. Stand-by. Me encantaron tus respuestas, amigo. Y creo que de todo lo que platicamos hoy me puedo quedar con una última duda, que esta ya es como propia. Sí. Hablabas hace rato de no volverse dependiente de la inteligencia artificial y de que específicamente en México, cómo ocupar la inteligencia artificial, o más bien,
¿cómo podríamos ser responsables o habías mencionado otra palabra para ser independientes, por así decirlo, de la inteligencia artificial, o más bien no caer como en usos, ¿cómo decirlo?, no tan éticos de la inteligencia artificial? Ya. Mira, yo creo que el tema de la dependencia es, todo hay que darle su debido juicio, ¿no? Entonces, en el momento en el que uno se da cuenta que si no le preguntas, ya tu cerebro no está detonando respuestas, opciones, alternativas, o estás muy atrofiado, ¿no? Yo creo que es porque delegaste demasiado y no fuiste crítico con las respuestas que te dio la inteligencia artificial. Entonces, creo que la manera correcta es que cada vez que te responda, tú te partas de la premisa de que puede ser bueno o no. No le demos el sentido de que todo lo que nos dice está bien o todo lo que nos dice es verdad. Si partimos de ese juicio crítico, creo que nos mantenemos, o sea, pensantes, ¿no? Críticos, no oxidados, para poder evitar que nos volvamos dependientes, porque el día que no tenemos el teléfono o algo, pues puedes resolver, ¿no? Creo que por ahí va. Y en el tema del uso ético, mira, yo creo que el tema del uso ético en el uso de la inteligencia artificial, o sea, depende mucho de qué perspectiva lo veamos. Una cosa es quienes ofertan temas con inteligencia artificial, y otra es cómo yo lo uso en términos de beneficios para mí, ¿no? Entonces, cuando de repente yo saco un beneficio de una inteligencia artificial y hay duda, y lo que mencionabas del plagio, de quién es el contenido, ¿no? O sea, creo que la versión más transparente, ¿no? Es decir, oye, esto fue hecho con tal, ¿no? O sea, para mí me parece muy básico de, oye, esto nos fuimos apoyando con tal inteligencia artificial, ¿no? Incluso cuando hay documentos que salen en algunas inteligencias artificiales, salen con el logo de quienes se hicieron. Entonces, para que no haya duda de quién es o qué no es, yo me recomiendo dos cosas, ¿no? O sea, la primera, una cuestión ética es, si no me está dando una fuente, una inteligencia artificial, y no voy y la contrasto contra otro y lo doy por verdad, yo creo que estamos faltando a la ética, ¿no? Porque estamos asumiendo que está bien puesto sin que nos diga de dónde salió, cómo salió, ¿no? Y en el otro rubro, si algo sí se generó a través de la inteligencia y no marco de dónde viene, yo creo que también estamos faltando ahí a decirle de forma honesta del otro lado que salió de ahí, ¿no? Porque entonces el esfuerzo que uno debe de tener es, ok, salió de ahí, lo llevé al límite de la inteligencia artificial, el contenido, el planteamiento, pero yo tengo la capacidad de explicarlo, o sea, sigue habiendo un valor de mi lado, ¿no? Entonces, o sea, creo que va en ese sentido, y la vida nos van a dar unos guamazos de todos los errores que vamos a cometer y cómo se va a regular y todo lo que planteas, pero ahora sí que como cierre, más vale estar arriba de la ola a que de repente un día nos demos cuenta que ya somos completamente obsoletos, nuestras ideas de negocio, nuestros pensamientos, nuestras formas de analizar la vida, ¿no? Y que sin duda volteemos y nos cueste ya demasiado trabajo o esté demasiado lejos el cómo irnos, ¿no? Tú hoy tienes en el WhatsApp una inteligencia artificial, puedes entrar en el ChatGPT, pero recordemos que hace unos 2 años estaba empezando, ¿no? Y eran curiosidades, ¿no? Y la duda era de, oye, ¿qué van a hacer las escuelas, no? No era una ola que no podían contener, ¿no? Entonces mejor entrarle, ir entendiendo, pero siempre con un juicio crítico para no regarla de asumir que todo lo que nos dicen ahí es la realidad. Me quedo con esto. La nueva inteligencia de Google, Gemini, siempre te dice abajo, cuando te hace el resumen de tu búsqueda, ¿no? De todos los links, te dice, esta inteligencia está en proceso de experimentación, o sea, está haciendo un frontal para que tú tomes tus propias precauciones. Claro. Creo que ahí está la clave, ¿no? Hablar con frontalidad de dónde salió la información, ¿no? Y aparte no nos cuesta nada, ¿no? Si por si nos estamos hablando muchísimo tiempo con la inteligencia artificial, bueno, ya tengo la información, pues nada más voy y la compruebo, ¿no? Tal cual. ¿Qué te digo, amigo? Que hace 2 años que fui por ti al aeropuerto, estábamos precisamente hablando de que pues apenas está yendo ChatGPT, todas las inteligencias artificiales, y que hoy en pleno 2025 estamos hablando de esto, en 2 años un gran cambio. Pues creció. Wow. Creció muchísimo y yo creo que va a seguir tomando una velocidad. Siguen sale inteligencias artificiales. Hay que dedicarle tiempo a entrarle a esas cosas. Súper, amigo. Muchas gracias. ¿Algo más que te gustaría dedicarle a la comunidad universitaria de la UTBCO? Bueno, solo agradecerles siempre la invitación, compartirles que siempre es un gusto estar por acá. Llevamos muchos años dándonos la vuelta anualmente para poder compartir con ustedes
temas de emprendimiento, temas de finanzas, ¿por qué no un poco de motivación? Y ahora decirles que se les felicita mucho por lo que han logrado en términos de emprendimiento y que estamos bien orgullosos de ser parte, aunque sea un cachito, de esas historias de éxito que escuchamos de lo que ha venido pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias de nuevo y abrazo fuerte a toda la comunidad. Muchas gracias, Rubén. Compañeros, Rubén Romero. A la orden.